segundo podcast, que se llama La venida del Hijo del Hombre. Amén. Un tema muy importante que hemos empezado a tocar, que es la venida del Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. Amén. Y es importante hablar de este tema para saber si tú estás preparado, preparada, cómo te sientes para cuando venga el Señor, ¿verdad? Si realmente tú crees que estás listo para irte con Él o aún crees que no. Bueno, esto también tienes que saber identificar cuáles son las señales de las cuales nos dejó el Señor Jesús, que iba a lo que iba a acontecer. Amén. Dice la palabra de Dios inmediatamente en el versículo 29, capítulo 24 de Mateo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a los ángeles que con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a las puertas, cerca a las puertas. De cierto te digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino que solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces vemos acá la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que habrá una señal en el cielo, la señal del Hijo del Hombre, ¿verdad? Cuán atentos tenemos que estar al cielo. Fíjese cómo Dios nos va guiando con esto, ¿verdad? Porque ahí también tenemos que entender, hay ahora un sistema, ¿sí? Hay un sistema que puede dibujar señales en el cielo, un sistema computarizado, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con todas esas cosas, ¿verdad? Que hoy se ha inventado la ciencia para hacer señales y cosas en el cielo. Nosotros tenemos que estar atentos a la palabra del Señor para saber identificar cuál es la señal de Dios, de Jesús en el cielo, de la venida del Hijo del Hombre en el cielo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy atentos a eso. También dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, de cierto te digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces hay muchas personas que están estableciendo horario, fecha, que puede venir. No sabemos, porque nosotros, dice, este año puede ser la venida de Jesús. Sí, lo sabemos, pero no podemos nosotros definir la fecha. Sí sabemos que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar velando, que tenemos que estar orando, que tenemos que estar a cuenta con el Señor, pero no hay, ¿verdad?, un día que digamos que ese puede ser el día que venga el Señor. Amén. Lo que sí podemos calcular, habíamos dicho, son las señales que se cumplan, ¿verdad?, día a día. Entonces dice, pero como en los días de Noé. ¿Cómo fueron los días de Noé? Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos ahí, ¿cómo fue, verdad, realmente la venida? ¿Cómo fue los días de Noé? ¿Qué pasó en esos días? Amén. ¿Qué pasó en los días de Noé? Porque dice que como fue los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? Mire, compara esos últimos días con los días de Noé. ¿Sí? Y cuando vamos a Génesis, al libro, vamos al Génesis capítulo 6, usted busque en su Biblia para que pueda leer. Versículo 5, ¿sí? Vamos a ver capítulo 6 de Génesis,
versículo 5 al 8. Y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y Jehová dijo: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado, de haberlos hecho. ¿Ve? Entonces vemos acá que los días de Noé había la maldad en la tierra, era mucha, y el pensamiento de las personas era de continuo el mal. Hoy cuando usted ve las noticias, cuando usted ve a tu alrededor, ves que las personas de continuo están pensando en el mal. Claro que a ellos hoy en día mucha gente a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Por ejemplo, si hoy en día para una persona, si tú te cambias de sexo, si tú ¿verdad? Haces cosas que no van con la palabra del Señor, eso es bueno. Pero para Dios eso es malo, es la maldad, ¿verdad? Cuando vemos matrimonios separándose, divorciándose, vemos gente famosa, dice, qué bueno, estás haciendo una nueva vida, y a eso le llaman bueno, pero para Dios es el mal, ¿sí? Sin hablar cuando vemos las muertes, los homicidios que se cometen, los infanticidios que se cometen día a día. El padre mata a la hija, sí, los hijos matan a los padres, y así estamos viendo cómo la palabra de Dios se va cumpliendo, y la maldad está de continuo en el ser humano: robar, estafar, mentir, adulterar, ¿verdad? La fornicación es una cosa común. Usted prende la televisión y cualquier programa, vemos a las personas, ¿verdad? Haciendo todo tipo de atrocidades, o sea, y eso es normal. La gente le llama algo normal. Y si tú quieres pensar diferente, tú estás loco, tú estás, ¿verdad? No eres una persona de esta sociedad, de este mundo. Entonces vamos contra la corriente. Un cristiano hoy en día tiene que saber que si tú no estás yendo contra la corriente, algo mal está en ti. Amén. Porque tú realmente tienes que ser una persona que haga todo lo contrario y piense todo lo contrario de lo que piensa el mundo, hermano. Entonces vemos que esos iban a ser los pensamientos, según la palabra de Dios, ¿verdad? De las personas. Y que de la misma forma que cuando Noé había preparado el diluvio, si bien había personas preparadas, ¿verdad? 8 en toda la tierra, ¿verdad? Que creían que había un Dios y que había que tener temor, pero el resto, todo el mundo estaba compenetrado en hacer la maldad, en pecar, ¿sí? en hacer todo lo malo, y para ellos era común, era una moneda corriente, ¿sí? Entonces en ese momento, dice, cuando nadie se lo esperaba, vino el diluvio. De la misma forma, ahora dice que las personas van a estar casándose, van a estar dándose en casamiento. ¿Y por qué habla del casamiento? Fíjese que hoy en día usted ve por todos lados, por las redes sociales, hablando del casamiento: se casó tal persona, cuando te llegue la persona correcta, etc. Todo es el casamiento. Fíjese que yo creo que nunca se habló tanto del casamiento como en este tiempo. Sin embargo, los matrimonios no duran. Los matrimonios duran poco y la gente se vuelve a casar. Sí, los matrimonios, ¿verdad? La mayoría de los matrimonios no son de gente joven que se está recién casando y que se casa con su primer esposo, sino de personas que se están recasando, de personas que, ¿verdad?, ya tienen su tercera, cuarta esposa. Entonces usted dice, ¿cómo puede ser? La gente solamente piensa homosexuales. Vemos la persona que se casa hombre con hombre, mujer con mujer, se casa con el primo, con el tío, con el abuelo. O sea, se está cumpliendo la escritura, ¿sí? Que la gente lo vea al casamiento como si fuera algo. Ya no hay un respeto, un temor dentro del casamiento, dentro del matrimonio. O sea, la gente se casa porque sí, no es que tiene en cuenta a Dios. Señor, ¿será que yo me tengo que casar con esta persona? No, el tema del casamiento es un tema
increíble, ¿verdad? Increíble, donde la gente cree que todo se le va a solucionar casándose, y no es así, es al revés. Amén. Tienes que pensar que para tener un matrimonio tú tienes que estar a cuenta con Dios y tú tienes que estar en orden del Señor. Tiene que ser con la persona correcta, no con quien se te da la gana a ti, porque eso no es que no te puedas casar, sino que no te puedes casar con quien a ti se te dé la gana, que es lo que está practicando el mundo, ¿verdad? El mundo hace como ellos que creen, pero cuando le va mal, culpa a Dios. Cuando el mundo toma decisiones a su manera, pero cuando todo sale mal, a quien señalan y levantan el dedo es contra Dios. Como Adán y Eva señalaban a Dios, Él es el culpable, ¿verdad? O sea, no somos nosotros. Tú tienes que entender que no podemos estar culpando siempre a los demás de lo que nos pasa. Tenemos que tener en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Entonces, esto es lo que dice la palabra del Señor que iba a acontecer cuando Él venga, ¿verdad? Que la gente estaba casándose y dándose en casamiento. Casándose y dándose en casamiento. O sea, volviéndose a casar, ¿verdad? Sí. Tenemos que entender, hermano, ¿sí? Que esas señales ya se están cumpliendo. No es que falta, esto ya lo estamos viendo hoy nosotros ahora. ¿Qué nos quiere decir? Que esto puede ser en cualquier momento. Porque la Biblia, así como está escrita acá, en los días de Noé, ¿qué habían en los días de Noé? Sodoma, Gomorra, Sodoma, la palabra Sodoma, ¿verdad? Que es sodomita. ¿Qué había? ¿Sí? Mujer con mujer, hombre con hombre. Hoy vemos lo mismo. Estamos viendo que eso es totalmente natural, que hasta los niños hoy son de esa manera. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú ves una película de Sodoma y Gomorra, yo lo veía antes de ser cristiano, y ves una película de Sodoma y Gomorra, y ves hasta los niños eran homosexuales, hasta los niños se vestían como mujer, y esas películas que yo te estoy hablando son antiguas. Entonces, cuando tú ves ahora la realidad y la comparas, es prácticamente lo mismo que pasaba en el tiempo de Noé. Cuando tú ves una película de Noé, y cuando tú ves la película ¿verdad? Cuando habla de Noé y de Abraham, y ves la época de Abraham, ves a Sodoma, ¿verdad? Cuando Dios destruyó a Sodoma, ¿cómo era la gente que vivía en Sodoma? ¿Sí? Tú ves todas esas cosas que hoy se están cumpliendo y antes tú las veías en las películas, pero eso, wow, cómo habrá sido de tremendo. Y hoy nosotros lo estamos viviendo en carne propia, estamos viendo la realidad, estamos viendo todos los días personas que se sienten felices que sienten que encontraron su verdadera identidad, ser mujer cuando nacieron hombre o ser hombre cuando nacieron mujer, ¿sí? Entonces vemos que es el tiempo, hermano, donde vemos que la palabra de Dios se cumple. Como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en la casa, en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? Ahí vamos a dejar el segundo podcast, y vamos a continuar en el próximo podcast. Que Dios le bendiga, que usted pueda reflexionar en todas estas palabras.